Yo soy Alfonso Basilio, socio director de Político MX, a nombre de Juan Pablo de Leo, mi socio que originalmente estaba programado para moderar esta mesa. Les damos la bienvenida a este ejercicio, a este conversatorio que organizamos Político MX y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Hoy vamos a tener especialistas de primer nivel. Le damos la bienvenida a la senadora Gina Cruz Blackledge. Ella es senadora electa por el principio de primera minoría del estado de Baja California. Bienvenida, senadora. También al doctor Jorge Márquez, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Márquez. También está con nosotros la maestra Lila Abed, analista de asuntos internacionales en diversos medios de comunicación. Bienvenida, maestra Abed. Y el doctor Alejandro Chanona, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Chanona. La mesa que vamos a discutir hoy es una relacionada con la relación bilateral entre México y Estados Unidos y cómo esta relación toca la cuestión electoral que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a iniciar con la senadora Gina Cruz. Ella es originaria de Mexicali, Baja California, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, actualmente senadora por ese mismo estado en la 64 legislatura, en donde es integrante y es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, Alfonso. El tema de este conversatorio es de la mayor relevancia, como ya se ha dicho, y ha sido poco estudiado. Usualmente se ha analizado el impacto que tienen las elecciones de los Estados Unidos de América en nuestro país, pero poco se ha discutido cómo la relación bilateral puede ser impactada por los procesos electorales que estamos viviendo, y más cuando se trata de una elección intermedia y como es la de este año. La teoría del voto retrospectivo supone que las personas votan en función de su experiencia y expectativas, y es aquí donde las encuestas nacionales nos dan información de gran valor para comprender lo que puede suceder en junio. Por ejemplo, la encuesta Mitofsky arroja información sobre los 3 principales problemas de México en el entorno de la pandemia, y las 3 prioridades son las siguientes: que termine la pandemia con un 20.7%, activar la economía con un 16.3% y la seguridad con un 9.9%. Quisiera comenzar con el tema de la seguridad. La fuerza de la delincuencia organizada en México está dada por 3 factores históricos en nuestra relación con los Estados Unidos. En primer lugar, tenemos como vecino al mercado de drogas más grande del planeta, con unos 40 millones de consumidores de sustancias. En segundo lugar, nuestro país ha adoptado la política prohibicionista impulsada por el vecino país del norte, lo que implica atacar a los grupos criminales buscando mermar sus ganancias y destruir su organización. Y por último, los carteles de las drogas obtienen gran parte de su armamento precisamente de los Estados Unidos, donde la venta de armas se da con mayor facilidad. La inseguridad como factor que incide en las preferencias electorales tiene un doble componente: la que es causada por la delincuencia organizada y que compete a la autoridad federal, y la que se origina en la delincuencia común, que compete a las autoridades locales. La nueva estrategia implicó también abandonar los esquemas tradicionales de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, como la Iniciativa Mérida. En tan solo 2 años de gobierno se cometieron más de 70,000 homicidios dolosos. Hay ciudades donde la percepción de inseguridad es de extrema gravedad, como en mi estado, Baja California. Según el general Glenn Van Heck, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, entre el 30 y el 35% de nuestro territorio está ahorita controlado por los cárteles. Hay además varias acciones en las que la relación con los Estados Unidos se ha visto severamente dañada. Un hecho destacable fue precisamente la captura y la liberación de Ovidio Guzmán, quien tenía orden de extradición. Otro acontecimiento lamentable fue la captura y posterior liberación del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. En ese tema en particular, la relación y la cooperación con los Estados Unidos creo que son cruciales. Un segundo tema que quiero destacar es el del desarrollo económico. El dato que más nos debe llamar la atención
acerca de la dinámica económica de la región es que en el 2019, después de años de crecimiento sostenido, aunque modesto, se detuvo. Las malas y evidentes decisiones del nuevo gobierno en materia económica han y siguen afectando la relación con los Estados Unidos y con nuestros principales socios comerciales. El segundo punto es el importante peso que tiene la Cámara de Diputados en las decisiones centrales como el presupuestario y el hacendario, y ya que se renovará en su totalidad en estas elecciones, la corriente ganadora podrá redefinir en gran medida el financiamiento a apoyos de interés bilateral. Por último, quiero mencionar el tema de la salud como factor determinante de las preferencias electorales y la importancia que tiene en este sentido la relación con los Estados Unidos, siendo el más relevante la nueva estrategia ante la pandemia con vacunación masiva y el uso de cubrebocas. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestro sistema de salud para que sea realmente universal y de calidad. Además, la pandemia nos pone ante el reto de atraer cadenas de suministros para producir regionalmente las vacunas. Recordemos que Estados Unidos ha estado incrementando su reserva de vacunas y ha dicho que ayudará a países amigos, por lo que el diálogo no solo a nivel federal, sino local principalmente con las entidades fronterizas podría contribuir a resolver el atraso en los niveles de vacunación y equipo médico que presenta nuestro país. Finalmente, dos temas adicionales que no pueden ser ajenos en la relación bilateral y el peso en estas elecciones: migración y cambio climático. Aunque no son problemas que menciona la ciudadanía como prioritarios, son dos fenómenos que están relacionados. El nuevo gobierno de los Estados Unidos está adoptando medidas importantes en ambos temas. En lo relativo al cambio climático, se regresó al Acuerdo de París, y en materia migratoria se ha impulsado en el Congreso una amplia reforma que busca la condición de millones de personas. Y para concluir, quiero señalar que la relación binacional con los Estados Unidos es importante y profunda. Nuestras economías y sociedades están fuertemente relacionadas. Los problemas, que al parecer son principalmente locales, como la seguridad, la economía, la atención a la pandemia, deben abordarse bajo un enfoque de integración y colaboración con nuestro vecino país del norte. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir mis reflexiones y quedo como siempre a sus órdenes. Muchas gracias, senadora Gina Cruz. Ahora voy a presentar y darle la bienvenida al doctor Jorge Márquez Muñoz. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios Políticos y Sociales, doctor en Ciencia Política. Todos sus grados los obtuvo en la UNAM con mención honorífica. Y para sus estudios de doctorado también realizó una estancia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es profesor definitivo de tiempo completo, titular C, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y asimismo también ha sido secretario de la dirección, coordinador del Centro de Estudios Políticos y coordinador del Centro de Estudios de la Globalización. Doctor Márquez, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Alfonso. Y yo creo que el documento de riesgos políticos que emitió Integralia hace un par de meses, que hay un gran riesgo en que Morena vuelva a obtener una mayoría abrumadora en la Cámara. Lo que está prácticamente garantizándose es una agenda en muchos sentidos anticooperación con Estados Unidos. Como ya explicaba muy bien la senadora, pues para empezar en seguridad, hay una ley anti-DEA que se quedó parada, pero ahí está. Hay una ley Banjico que convertía al Banco de México en lavador de dólares, en lavador de dinero. Se paró también. Tenemos otros temas de seguridad que son muy claros, ¿no? El Culiacanazo, también ya nos lo mencionó la senadora. Están también las declaraciones del ex embajador Landau, ¿no? Que nos dice, pues en realidad México no tiene interés en luchar contra el narcotráfico. Entonces, hay una agenda de riesgo si Morena gana la mayoría nuevamente. También la hay en medio ambiente. Como sabemos, no es el gobierno más ecologista que hayamos tenido. Apuesta por las energías fósiles, tiene desinterés por el problema del cambio climático, del calentamiento global. También hay un riesgo, claro, económico muy grave, porque los inversionistas norteamericanos quieren certidumbre. Hay un riesgo para el Estado de Derecho, hay un riesgo para las inversiones. Entonces, hay un enorme riesgo de que Morena gane, aplaste nuevamente y tenga una mayoría. Entonces, esos son los riesgos que hay en términos de cooperación con Estados Unidos en la siguiente elección. Ahora, el hecho de que haya una serie de riesgos
muy graves para Estados Unidos, porque claro que a Estados Unidos le conviene mucho más un gobierno que coopere que un gobierno que presente constantemente conflictos. Pero bueno, se plantea análisis así. Supongamos que en Washington tienen un análisis muy parecido al que sacó Integralia. Supongo que tienen claridad. Hay un tema único en donde el gobierno de Estados Unidos más o menos puede estar contento: migración. Ese es un tema que fue prioritario para Trump, como sabemos, y que en principio parecía darle la vuelta a Biden, pero terminó también convirtiéndose en una gran crisis. Sin duda que es un tema que en el mediano plazo pues va a perder su relevancia y la va a ir ganando más, por ejemplo, los paneles de controversias y el problema del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cuál es el dilema al que se enfrenta el gobierno de Biden? Que si intenta intervenir de manera demasiado directa en nuestras elecciones, puede ser contraproducente. Porque cuando Estados Unidos interviene en elecciones, cuando opina demasiado o cuando interviene de otra manera en política de otro país, pues suele haber un coletazo nacionalista antinorteamericano. Ahora, según hemos visto, de todas maneras hay formas de intervención más indirecta, más cuidadosas. Por ejemplo, la clasificación de algún cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación en específico, como terrorista. Inmediatamente se supo que las agencias de seguridad hacían esta clasificación y claro, viene un de temores en México. Otros mensajes son, como les decía, los del ex embajador Orlando. Es decir, hay una serie de mensajes muy claros que nos dicen, ahí les van estas municiones a la oposición. Yo creo que esos son los mensajes y es la manera en la que Estados Unidos está tratando de ayudar a que la oposición gane un poco más de votos, a que la oposición tenga más argumentos. ¿Cuál es otro elemento que Estados Unidos utiliza para, en cierta forma, intervenir, así sea indirectamente? Pues los prestigiosos medios de comunicación. Vemos muchos artículos sobre, por ejemplo, el pésimo manejo de la pandemia de México. Llama la atención, por ejemplo, hace un par de semanas, en la Universidad de California se publicó en San Francisco un estudio sobre el pésimo manejo de la pandemia en México. Y llegaban ni más ni menos que a la conclusión de que por negligencia de las autoridades del gobierno federal había un exceso de 190,000 muertos por la pandemia en nuestro país. Bueno, esas son las baterías que nos está dando el gobierno de Biden. Entonces sí le interesa mucho nuestra elección porque tiene muchísimas inversiones. Creo que seguirán saliendo filtraciones sobre candidatos de Morena vinculados a investigaciones de la DEA para tratar, les digo, de darle una ayudadita a la oposición y evitar esta aplanadora. Bueno, pues yo hasta aquí dejo mi primera participación. Alfonso, muchas gracias. Doctor Márquez, muchas gracias. Pues continuemos con esta mesa y ahora permítanme presentar a la maestra Lila Beth. Ella cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y gobierno en la Georgetown University. También cuenta con una licenciatura en estudios internacionales, también en estudios hispánicos y chino bajo el programa de honores, siendo galardonada con la distinción magna cum laude por el Boston College. Ha tenido diversos cargos en el sector público, fue candidata a diputada local para la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, fue directora general de Cooperación Internacional en la Procuraduría General de la República, ahí mismo también fue asesora para asuntos internacionales y jefa de oficina del Procurador General de la República, y también fue asesora de asuntos internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y también ha tenido diversos puestos y ha colaborado en la Embajada de México en Canadá, en la Embajada de México en Reino Unido. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, la política exterior, como bien sabemos, en nuestro país la dirige y la conduce el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido pues muy claro en que
siempre dice que está apegado a los artículos de política exterior en la Constitución mexicana, pero eso no es una estrategia de política exterior. La relación bilateral con Estados Unidos desde la época de Trump y ahora con el presidente Joe Biden, en realidad es un manejo de crisis constante a las peticiones unilaterales que le cae de la Casa Blanca al gobierno de México. En cuanto a materia de política exterior, ha resaltado varios ejes que han sido fundamentales en su participación y de tratar de restaurar el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional. Entre ellas está el fortalecimiento de las democracias, la protección de derechos humanos y entre ellas, obviamente, la lucha contra el cambio climático. El tema de cambio climático, de nuevo, ha fortalecido el tema de las energías sucias, el tema de Pemex. Hemos visto cómo han pasado y aquí tiene mucha relevancia la elección porque en el Congreso de la Unión han aprobado ya pues iniciativas como la ley de la industria eléctrica, la reforma a la ley de hidrocarburos, también la reforma en la ley de seguridad nacional que hemos visto, que ese es en el tema de seguridad, pero también en el tema de derechos humanos. La Cámara de Representantes en diciembre del año pasado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, publicó un informe en el cual hace un resumen de la relación en el hemisferio occidental, en el cual señala varios temas donde se ha pues desintegrado la cooperación, no solamente en materia de seguridad, con el tema de Cienfuegos, con el hecho de que la Guardia Nacional pues ahora no pide esa misma capacitación, esa misma cooperación que se veía, por ejemplo, con la CEMAR en administraciones anteriores mexicanas y cómo eso también ha llevado a ciertos señalamientos por parte de este informe de la violación de derechos humanos. Hoy, en el tema donde está menos aprobado el presidente Joe Biden es en el tema migratorio. Y aquí es a donde México va a tener que cooperar, sí, pero donde también le abre una ventana de oportunidad interesante al presidente Andrés Manuel López Obrador, si lo sabe aprovechar, en donde también le puede pedir algo a cambio al gobierno de Joe Biden, porque es tal la urgencia de solucionar esta crisis política por parte de la Casa Blanca, que también México pueda hacer ciertas exigencias. No me parece que el tema de Sembrando Vida sea la opción, la mejor opción, pero creo que sí es importante. Sí me parece que una de las cuestiones donde más va a causar fricción en la relación bilateral van a ser en la violación de las disposiciones del capítulo de los derechos laborales del TEMEC, de las nuevas disposiciones ambientales, pero también por el tema ambiental. Creo que van a llover los arbitrajes internacionales en contra del gobierno mexicano. Pero hay otra cosa que me interesa mucho en estas elecciones hacia el 6 de junio y son la participación de las mujeres. Ahora, creo que sí es interesante que aun cuando aparentemente tenemos una cierta paridad de género en cuanto al tema electoral, solamente tenemos una gobernadora y una jefa de gobierno. El 29% de las presidencias municipales lo ocupan una mujer. Entonces, aquí es donde vemos una asimetría, algún problema estructural dentro de los partidos políticos. Entonces, aquí siempre influye la percepción que hay en Estados Unidos en la elección en México. Y vemos que el fortalecimiento de la presencia de las mujeres en el Congreso de Estados Unidos en las últimas elecciones, ojalá se pueda reflejar aquí el 6 de junio. El hecho de que la mujer participe más en la política en Estados Unidos puede influir y puede tener una resonancia aquí en México también. Únicamente, ya termino con esto, creo que donde sí puede impactar mucho son en esas gobernaturas que son fronterizas y también tomar en cuenta que aunque el Senado es el que conduce, ¿no?, el que analiza y tiene mucho más injerencia en la política exterior de México, me parece que las interparlamentarias en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados son fundamentales y que también van a tener que lidiar, me parece esto va a ser muy interesante, los que vayan a entrar ahorita también van a tener que ver cómo se llevan a cabo las elecciones intermedias del 2022 en Estados Unidos y si los republicanos le arrebatan la mayoría a los demócratas, pues entonces ahí sí van a poder tal vez pues empatar con otras prioridades que tiene el gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo, en temas de cambio climático. Si sí tienen una mayoría los republicanos, le pueden hacer la vida de cuadritos al presidente Joe Biden los últimos 2 años de su gobierno, y si los republicanos toman otra vez la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pues ahí pueden cambiar las cosas mucho. Si Morena retiene o mantiene su mayoría, regresan los republicanos, se puede convertir en una dinámica muy interesante. Entonces, aquí lo dejo. Y de nuevo, muy agradecida por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias, maestra Lila Ved. Ahora permítanme
darle la bienvenida también y presentar al doctor Alejandro Chanona. Él es profesor, investigador titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Él es especialista en regionalismos comparados, seguridad nacional e internacional, políticas de defensa e integración de la Unión Europea. El doctor Chanona también ha participado como investigador en diversos proyectos de alto nivel de la red de excelencia Garnet, financiados por la Comisión Europea y, por supuesto, pues, digamos, un gran especialista en temas internacionales. Doctor Chanona, sea muy bienvenido y le escuchamos en cuanto presente sus ideas. Gracias, Alfonso. Yo quisiera señalar que Estados Unidos tiene, en materia de política internacional y derivado del desastre que dejó Trump, prioridades muy superiores a México. Biden no está siquiera pestañeando para quererse pelear con la administración López Obrador. Es punto número uno. Punto número dos, en materia de agenda de riesgos bilaterales, yo sí creo que hay que desglosar un poco más el tema migratorio y el tema del crimen organizado. Yo creo que es más interesante cómo ha adquirido estamento la idea del terrorismo doméstico en Estados Unidos, que México inclusive ha invocado cuando ha habido ataques de odio. Y en esa lógica, me parece que en México no hay grupos terroristas. Tercero, me parece que no hemos podido todavía encontrar algunos hilos conductores claros de cómo la dinámica de seguridad y la dinámica económica, por ejemplo, tienen un impacto directo en el microcosmos del elector mexicano y de la electora mexicana. Tradicionalmente, en las coyunturas electorales, lo que hacían los partidos políticos, iban a Estados Unidos, se encontraban con las comunidades hispanas organizadas y generaban una correa de transmisión muy interesante para mandar un voto o una intención de voto por diferentes partidos. En este momento de la pandemia fue muy difícil hacerlo. Yo no sé exactamente, no tengo datos duros, si hubo esta retroalimentación entre las familias. Lo que sí es que están mandando mucho dinero. Pero entonces en esa lógica me parece que no, vuelvo a reiterar, no veo, uno, un interés claro de Biden de tener injerencia, dos, de pelearse con la administración, tercero, me parece que en términos de seguridad les preocupa más el tema del crimen organizado, y cuarto, habría que ver si hay algún actor que no estemos contemplando en el conversatorio. Yo no he visto un análisis del Congreso de los Estados Unidos, de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, que específicamente digan es recomendable que gane A, B o C. El segundo punto que quería hacer rápido es de lo general a lo particular. Biden está arrancando de una manera espectacular con su plan de vacunación, que ya vacunó más de 200 millones de estadounidenses, va por 200 millones más, que va a ser un poco más complejo, rumbo al 4 de julio. Segundo, lanza un paquete de rescate extraordinario por casi 2 trillones de dólares, es 1.9 billones de dólares, que va a mandar eventualmente $1,400 a las capas y segmentos sociales de bajo y mediano ingreso, que va eventualmente a generar un crecimiento muy importante entre el 5 y 7% de Estados Unidos, que va a tener repercusiones en América Latina y particularmente en México. Y entonces el panorama en México va a ser bien interesante porque al reactivarse el consumo en Estados Unidos, se va a reactivar la demanda de las exportaciones mexicanas y se va a incrementar los ingresos del país. Pero en el caso de México, también hay que verlo en su contexto. Está parado en un panorama muy complejo. En el 2020 decreció la economía alrededor del 8.5%, decrecieron las inversiones extranjeras directas que alrededor cerca del arriba del 11%, particularmente de Estados Unidos y Canadá, y en ese sentido decrecieron las exportaciones. En el caso de la elección, el factor de las mujeres puede ser muy importante. Hubo una modificación en la ley que permitió establecer bloques de alta, mediana y baja prioridad, donde tiene que haber paridad de género. Yo creo que la elección, que sí puede ser plebiscitaria en muchos sentidos, una expresión donde se demuestre qué tanto ha avanzado o no la administración en turno. Y eventualmente eso pues, lo va a notar Estados Unidos. Si hay un tema que le tiene sin cuidado al electorado, es el tema de las relaciones exteriores. Están preocupados particularmente porque les va a resolver la vida en torno a sus servicios públicos, que son las y los candidatos a las alcaldías, luego lejanamente el diputado local y muy, muy lejano el diputado federal. Y quizás los gobernadores
y su perfil le preocupe a los servicios de inteligencia de Estados Unidos qué pase sobre todo en los fronterizos por el tema migratorio. Hicieron mi comentario en este conversatorio refiriéndome a la agenda México-Estados Unidos. El tema de la seguridad sí le preocupa a Estados Unidos, el manejo no solamente de la violencia, sino el trasiego de drogas, particularmente de fentanilo, heroína, cocaína, entre otros, y metanfetamina, porque efectivamente de aquel lado es un problema de cálculo de riesgos y es un tema que puede trascender inclusive el tema solamente de la salud pública para llegar a ser un tema de seguridad. Segundo, se lanzó el esquema Sentinel, lo acaban de lanzar, para que México y Estados Unidos se pongan de acuerdo en relación a la trata y tráfico de personas, y eso es muy relevante. Y tercero, el hecho de que Kamala Harris se haga cargo de la coordinación con México y el Triángulo del Norte para la gestión de las fronteras y de la crisis migratoria, dice, el cambio climático está generando desplazamientos en Centroamérica. Son dos los factores que generan el desplazamiento y la diáspora centroamericana. El cambio climático y desde luego la crisis de bienestar que pasa por el temor a la carencia, el temor a ser agredidos y a no tener una vida digna. Es decir, hay una auténtica crisis de seguridad humana. No logro encontrar un amarre claro de cómo le puede preocupar a Estados Unidos y cómo puede incidir Estados Unidos en las elecciones. Por lo tanto, tengo más preguntas y más dudas que respuestas y certezas. Creo que vale la pena que el conversatorio siga y me parece que está teniendo un giro muy, muy interesante. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, doctor Chanona.